Era hijo de un noble romano de Nursia, la moderna Norcia, en Umbría. Era hijo de Eutropio, nieto de Justiniano Probo de la familia de los Anicia, el cual era cónsul y capitán general de los romanos en la región de Norcia. Antes de seguir con su historia, recordarles que compartan la historia en sus redes sociales y den un gran like al vídeo, así me ayudaría para hacer más historias como esta. Su madre se llamaba Abondanza Claudia de la familia de los Reguardati de Norcia. Cuenta la tradición que tuvo una hermana melliza que fue santa escolástica. Si el año 480 es aceptado como el año de su nacimiento, el año en que abandonó sus estudios y abandonó el hogar sería el año 500. La narrativa de San Gregorio hace que sea imposible suponer que tuviera menos de 20 años en ese momento. Tenía la edad suficiente para estar en medio de sus estudios literarios, para comprender el verdadero significado y el valor de la vida disoluta y licenciosa de sus compañeros, y de haber sido profundamente afectado por el amor de una mujer. Estaba al comienzo de la vida, y tenía a su disposición los medios para una carrera como noble romano. Claramente no era un niño sino un adolescente. Benito fue enviado a Roma con 12 años para estudiar junto a su hermana, pero se sintió decepcionado con la vida que encontró allí. No parece haber salido de Roma con el propósito de convertirse en ermitaño, sino solo para encontrar un lugar alejado de la vida de la gran ciudad. Con 17 años se llevó con él a su vieja cuidadora Cirila como sirvienta y se establecieron para vivir en el valle de Yamiene, en la actual Eufide, Lacio, que la tradición de Subiaco identifica con el actual Affile y que se encuentra en las montañas Simbruini, a unas 40 millas de Roma y 2 de Subiaco. En el valle de Yamiene completaría su primer milagro reparando una valija rota de su cuidadora, lugar donde la dejaría para marchar al valle de Subiaco cerca de los antiguos restos de una villa neroniana, donde el agua del río Ariene alimentaba a 3 lagos. Cerca de Eufide se encuentra la entrada a un valle estrecho y sombrío, que penetra en las montañas y conduce directamente a Subiaco. El camino continúa ascendiendo, y el lado del barranco, en el que corre, se vuelve más inclinado, hasta que se llega a una cueva por encima de la cual la montaña ahora se eleva casi perpendicularmente, mientras que a la derecha, cae en un rápido descenso hacia donde, en los días de San Benito, 500 pies, 150 metros, más abajo, se encontraban las aguas azules del lago. Allí conoció a Román, romano en italiano, un monje de un monasterio cercano que estaba dirigido por un abad llamado Adeodato, que vestido como un monje le señaló una cueva austera del monte Taleo, actualmente en el monasterio de Santo Especo, donde Benito vivió como un ermitaño durante 3 años hasta la Pascua del año 500. La cueva tiene una gran abertura de forma triangular y tiene unos 10 pies de profundidad. En su camino desde Enfide, Benito y Román discutieron sobre el propósito que lo había llevado hasta allí. Gregorio nos cuenta poco de estos años, más adelante habla de Benito ya no como un joven, sino como un hombre, de Dios. Román, nos dice Gregorio, sirvió al santo en todo lo que pudo. El monje aparentemente lo visitaba con frecuencia, y en ciertos días le traía comida. Durante estos 3 años de experiencia como ermitaño, tan solo roto por las comunicaciones ocasionales con el mundo exterior y por las visitas de Román, Benito maduró tanto de mente como de carácter, en conocimiento de sí mismo y de su prójimo. Y al mismo tiempo se aseguró el respeto de los que le rodeaban, tanto que le llegó la noticia de la muerte del abad de un monasterio cercano, identificado por algunos con Vicovaro, por la comunidad que le vino a visitar y le rogó que se convirtiera en su abad. Benito como ermitaño no conocía la vida y la disciplina del monasterio y sabía que sus modales eran diferentes a los suyos y, por tanto, que nunca estarían de acuerdo. Sin embargo, vencido con sus súplicas, dio su consentimiento, y 3. Hacia los años 525-529 después de Cristo el experimento fracasó y algunos monjes trataron de envenenarlo. La leyenda cuenta que primero intentaron envenenar su bebida al ofrecerle una copa de vino envenenado. Benito rezó una oración sobre la copa y la copa se hizo añicos. Otro de sus milagros fue cuando un cura de la zona llamado Florencio, movido por la envidia, decide envenenar su pan. Cuando Benito rezó una oración sobre el pan envenenado entró un cuervo y se lo llevó. Al fallarle su plan de envenenar a Benito, Florencio intentó un nuevo plan que consistía en mandar algunas prostitutas para seducir a los monjes. Tras estos sucesos, antes del año 530 Benito decidió abandonar el lugar y volver a Subiaco a modo de evitar más tentaciones. Desde entonces, sus milagros comienzan a ser más frecuentes y todo esto atrajo hacia él a muchas personas atraídas por su santidad y carácter.
En Subiaco fue el lugar donde permaneció unos 30 años predicando la palabra del Señor. En el año 530 se dirigió hacia una colina entre Roma y Nápoles donde fundaría el monasterio de Monte Cassino, construido sobre los restos de templos paganos y con oratorios en honor a San Juan Bautista, al que siempre consideró un modelo de práctica ascética, y a San Martín de Tours, iniciador en Galia, actual Francia, de la vida monástica, así aceptando cada vez a más discípulos, creando 13 monasterios cerca de Subiaco y en cada uno de ellos había 12 monjes con su propio abad y sobre todos ellos estaba el como guía espiritual. En su nuevo monasterio de Monte Cassino, Benito compuso su regla continuando con el ejemplo de otras reglas anteriores como las de San Juan Casiano o la de San Basilio, pero también escogió de escritos de San Pablo, San Cesario así de la Regula Magistri de autor desconocido y los adaptó como base para la regla benedictina. Siguió los preceptos de la buena disciplina, del respeto por la personalidad humana y de las habilidades individuales. Tuvo la intención de fundar una escuela al servicio del Señor, pero que no fuera ni dura ni estricta. La regla en la que se organiza con detalle la vida de los monjes, también introdujo el canto coral durante la celebración del oficio. Las dos piedras angulares de la vida comunitaria eran la estabilidad, obligación de residir de por vida en el mismo monasterio sin necesidad de ser monjes vagabundos, y la conversación, con un especial interés por la buena conducta moral, la piedad mutua y la obediencia al abad convirtiéndose en una familia ordenada con la oración y el trabajo, siendo ambos su lema, ora et labora. Cuentan que durante la invasión de Italia, Totila, rey de los godos, ordenó a un general que usara sus ropas reales. Y que viera si Benito le reconociera, inmediatamente el santo detectó la suplantación y Totila vino a darle el debido respeto. No hay fecha exacta de su nacimiento ni de su muerte. La muerte de Benito tiene dos fechas diversas, en 543 o en 547, aunque Gregorio no especifica esta o la fecha de nacimiento del santo, probablemente el 480. Los principales milagros de San Benito I, rompió un vaso lleno de veneno al bendecirlo con la señal de la cruz. El abad de un monasterio cercano murió y los monjes de ese convento pidieron a San Benito asumir el puesto y convertirse en su nuevo abad en un principio. El santo se negó, pero ellos insistieron, por lo que entonces aceptó. Benito era más estricto que el abad anterior y en poco tiempo los monjes llegaron a odiarlo. Por lo que decidieron matarlo y pusieron un poco de veneno en su copa de vino. Pero cuando él hizo la señal de la cruz para bendecir el vino, la copa se rompió de repente como si una roca hubiera sido lanzada contra ella. San Gregorio Magno escribe en su relato de la historia, accidente por el cual el hombre de Dios percibió que la copa contenía el trago de la muerte, mismo que no podía soportar el signo de la vida. 2. Salvó a un hombre de ahogarse al convertirse brevemente en otra persona. Un monje llamado Plácido estaba tomando agua del lago, accidentalmente cayó y fue arrastrado rápidamente por la corriente a pesar de que Benito se encontraba a una buena distancia del lago, milagrosamente supo lo que había sucedido y de inmediato ordenó a otro monje, llamado Maurus, correr hacia el lago para salvar a Plácido. Cuando Maurus llegó al lago, sin pensarlo corrió sobre la superficie del agua, agarró a Plácido por el pelo y lo arrastró hasta la orilla. Solo se dio cuenta de que había caminado sobre el agua después de que él estaba ya de vuelta en tierra. San Gregorio Magno escribe que Maurus se maravilló y tenía miedo de lo que había hecho. Y aquí es donde las cosas se ponen todavía más extrañas. Hablando sobre el evento más tarde ese mismo día, Maurus insistió en que difícilmente había estado consciente de caminar sobre el agua mientras lo hizo. ¿Y Plácido? Él afirmó que la persona que lo había sacado del agua en el medio del lago no llevaba puesta la ropa de Maurus, sino la de Benito, en otras palabras, de alguna manera misteriosa. Aunque Maurus había sido el que fue al lago, Benito había trabajado milagrosamente a través de él para caminar sobre las aguas y salvar a Plácido. 3. Leía de la mente de sus monjes. Algunos de sus monjes fueron enviados a entregar un mensaje a otra ciudad. Durante el tiempo del viaje, Benito les ordenó ayunar, como era su costumbre, pero el viaje duró un poco más de lo que esperaban y alguien les invitó a su casa para una buena comida y ellos aceptaron. ¿Quién se enteraría? Benito se enteraría cuando regresaron. Él inmediatamente les preguntó dónde habían estado comiendo. Cuando le respondieron que no habían comido en ningún lugar, Benito les dijo dónde habían comido, lo que habían comido y cuántas bebidas habían tomado, descubiertos, así como temerosos por el hecho de que Benito podía conocer todos los detalles de lo que habían hecho, cayeron temblando a sus pies y confesaron su pecado. 4. Resucitó a un niño.
Durante un proyecto de construcción en la abadía, el mismo Satanás vino a San Benito y le dijo que planeaba atacar a los monjes que trabajan en el proyecto. Benito inmediatamente envió un mensaje de advertencia a los trabajadores. Tan pronto como llegó el mensaje, una pared parcialmente terminada se colapsó sobre un niño pequeño que estaba ayudando con el trabajo, causándole la muerte. Golpeados por la pena, los monjes trajeron el cuerpo muerto y mutilado a Benito, quien puso el cadáver del pequeño en una mesa, sacó a todos de la habitación y comenzó a orar. Milagrosamente, el niño volvió a la vida y su cuerpo fue sanado de todas las lesiones. Gracias por ver el vídeo. En cajita de descripción del vídeo encontrarás más historias sobre la vida de otros santos. No olvides suscribirte para futuros vídeos. Gracias y que tengas un bendecido día.